Medellín, 2019. El turno de noche en el restaurante La Paloma terminaba a las 11, pero esa noche el reloj marcaba las 11:15, y Elena Vargas todavía no había podido quitarse el delantal. Había una mancha de salsa de tomate en la manga izquierda de su blusa blanca. La conocía bien. No era nueva. Era la misma mancha que había intentado quitar con agua fría durante el descanso de las 9. La misma que ahora se había oxidado en la tela hasta volverse casi marrón, casi permanente, casi una marca de propiedad. Como todo lo demás en su vida, el comedor estaba casi vacío. 3 mesas quedaban ocupadas. 2 parejas jóvenes que pedían postres que no necesitaban. Y un hombre solo en el rincón del fondo que llevaba horas con el mismo vaso de agua. Elena los miraba de lejos con los pies, ardiendo dentro de sus zapatos negros de suela plana, los mismos que usaba desde hacía 2 años, los mismos que ya no tenían amortiguación en el talón izquierdo. Cada paso sobre el piso de baldosas era una pequeña conversación con el dolor. Fue entonces cuando la puerta del restaurante se abrió. No era una entrada dramática. No había truenos afuera, no había lluvia torrencial. Solo era el sonido sordo de una puerta empujada con demasiado cuidado por alguien que no quería llamar la atención. El aire frío de la calle entró junto con ella. Elena levantó los ojos desde la bandeja que estaba recogiendo y la vio. Una mujer de unos 50 años, vestida con un abrigo oscuro que en otros tiempos debió haber costado más que el salario mensual de Elena. Llevaba el cabello negro, recogido de una manera que sugería que alguien experto lo había peinado esa mañana, pero que las últimas horas habían deshecho cuidadosamente ese esfuerzo. Tenía el rímel corrido bajo el ojo derecho, un hilo fino, oscuro, que descendía por su mejilla como una grieta en porcelana cara. Nadie más en el restaurante la miró 2 veces. Elena sí. La mujer se quedó parada en la entrada durante exactamente 3 segundos, mirando el comedor con los ojos de alguien que no busca una mesa sino un lugar donde desaparece. Entonces caminó hacia la mesa más alejada de la ventana, la que quedaba casi escondida detrás de la columna decorativa, la que los meseros odiaban atender porque la iluminación era mala y los clientes siempre se quejaban. Se sentó sin quitarse el abrigo. No abrió el menú. Elena miró a su compañera Rosario, que estaba detrás de la barra contando las propinas del turno, con la concentración de hacia alguien que suma números que nunca van a alcanzar. Por protocolo, esa mesa era de Rosario, pero Rosario no había levantado la vista, y la mujer del abrigo oscuro estaba sentada con las manos entrelazadas sobre la mesa, los nudillos blancos de tanto apretar, y Elena reconoció ese gesto. Lo reconoció de la misma manera en que se reconoce una canción que se escuchó en la infancia. No con la mente, sino con algo más profundo, algo que vive más abajo. Era el gesto de alguien que está tratando de no romperse en público. Elena tomó el menú de la mesa más cercana, cruzó el comedor y se acercó. «Buenas noches», dijo en voz baja, como si el volumen también pudiera ser un acto de cortesía. «¿Le traigo algo para tomar mientras decide?» La mujer levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, muy oscuros, del tipo que guarda información sin revelarla. Por un instante, Elena tuvo la sensación extraña de que esa mujer la estaba evaluando, no como cliente a mesera, sino de otra manera, como si estuviera leyendo algo que Elena no sabía que tenía escrito en la cara. «Un vaso de agua», dijo la mujer, «y si tiene té de manzanilla, mejor». La voz era baja, controlada, pero debajo de ese control había algo que temblaba, como una cuerda de guitarra estirada demasiado. Elena asintió y se fue hacia la cocina sin hacer más preguntas, que era exactamente lo que la mujer necesitaba. Cuando volvió con el té, la mujer tenía el teléfono sobre la mesa, apagado, boca abajo. Eso también era un lenguaje que Elena entendía. El teléfono boca abajo significa que alguien ha llamado y no quieres ver si vuelve a llamar, o que sabes que van a llamar y no estás lista para contestar. Elena dejó el té sobre la mesa con cuidado, con el movimiento preciso de quien ha aprendido a no derramar nada en superficies que no le pertenecen. ¿Desea ordenar algo o prefiere esperar un momento?
La mujer miró el té. Luego miró a Elena. Y entonces sucedió algo que Elena no esperaba. La mujer abrió la boca para responder y no salió ninguna palabra. Solo un pequeño temblor en el labio inferior, tan breve que cualquier otro no lo habría notado. Elena lo notó. «Tómese su tiempo», dijo Elena, y se retiró un paso. Pasaron 20 minutos. La mujer bebió el té en silencio. Elena la vigilaba de lejos, con la discreción entrenada de quien lleva años, aprendiendo a leer mesas desde la distancia. A las 11:40, Rosario se acercó a Elena, con el ceño fruncido y la cartera ya en el hombro. «Esa mesa tuya lleva media hora y no ha pedido nada. El jefe quiere cerrar». «Es mi mesa», dijo Elena, «yo me encargo». Rosario la miró un segundo, encogió los hombros y se fue. El jefe, don Hernando, asomó la cabeza desde la oficina del fondo, con esa expresión suya de hombre que calcula el costo de cada minuto. Elena lo interceptó antes de que llegara al comedor. 5 minutos más, don Hernando. La señora está pasando un momento difícil. Don Hernando tenía la costumbre de negar todo primero y ceder después, como si la bondad le costara un esfuerzo físico que necesitaba registrar en algún lugar. Resopló. Miró su reloj. Asintió una vez, con desgana, y volvió a su oficina. Elena fue a la cocina. Tomó el pan de ajo que había sobrado del turno, el que de todas formas iban a tirar, y lo calentó 2 minutos. Lo llevó a la mesa con un pequeño plato de aceite de oliva que no estaba en el menú y que ella pagó de su propia propina del día. Lo dejó frente a la mujer sin decir una palabra. La mujer miró el pan. Miró a Elena, y esta vez sí habló. ¿Por qué hace esto? Era una pregunta real, no retórica. La clase de pregunta que hace alguien a quien la bondad le resulta sorprendente, casi sospechosa, como un objeto que no reconoce y no sabe si es seguro tocar. Elena pensó en varias respuestas. La verdad era complicada, así que eligió la parte más simple de la verdad, porque lo tenía y usted lo necesitaba. La mujer la miró durante un momento largo. Luego bajó los ojos hacia el pan y lo tomó entre las manos con el cuidado de alguien que no ha comido en horas, que quizás había olvidado que necesitaba comer. Mientras masticaba, algo en su postura cambió, no mucho, no dramáticamente, pero los hombros bajaron medio centímetro. Las manos dejaron de apretarse entre sí. La cuerda estirada cedió apenas, lo suficiente para que dejara de sonar a punto de romperse. Elena volvió a sus tareas de cierre, recogió las otras mesas, apagó las velas decorativas, limpió la barra. A las 12 menos 10, la mujer del abrigo oscuro se puso de pie, abrió su cartera, sacó un billete y lo dejó sobre la mesa. Luego caminó hacia la salida y justo antes de llegar a la puerta se detuvo. Se giró hacia Elena. «¿Cómo se llama?» «Elena», dijo Elena. «Elena Vargas». La mujer asintió, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. «Gracias, Elena», y salió. Elena fue a recoger el billete de la mesa. Era un billete de 50.000 pesos. El té de manzanilla costaba 4.000. El pan de ajo no estaba en el menú y no tenía precio. Elena miró el billete durante un momento, pensando que quizás la mujer se había equivocado. Luego dobló el billete y lo guardó en el bolsillo del delantal. No fue hasta que estaba caminando hacia la parada del bus, con los zapatos golpeando el pavimento frío de la medianoche y el aliento, formando pequeñas nubes blancas en el aire, que Elena se dio cuenta de algo que le produjo una sensación extraña, difícil de nombrar. La mujer no había preguntado su nombre por cortesía. Lo había preguntado de la manera en que se pregunta un dato que se va a necesitar después, con la precisión de alguien que no olvida nada. El bus llegó con 5 minutos de retraso, como siempre. Elena subió, encontró un asiento cerca de la ventana y apoyó la frente contra el vidrio frío. Las calles de Medellín pasaban afuera como fotogramas de una película que se veía, pero no se vivía. Las luces de los edificios, los vendedores nocturnos, los perros sueltos en las esquinas, el grafiti que alguien había pintado en la pared de una ferretería cerrada, la palabra sobrevivir en letras rojas tan grandes que se podían leer desde el bus. Elena la leyó 2 veces. Sobrevivir. Eso era lo que hacía.
Eso era lo que había aprendido a hacer con tanta eficiencia, que a veces olvidaba que sobrevivir y vivir no eran la misma cosa. Que había una distancia enorme entre las dos palabras, una distancia que medía en años y en cosas perdidas y en sueños que había empezado a enterrar tan metódicamente que ya casi no recordaba dónde los había dejado. Llegó a su apartamento a la 1:45. El edificio era un bloque de concreto en el barrio Laureles que, en los años 80 había sido clase media, y que ahora era simplemente viejo, con las escaleras manchadas de humedad y el ascensor roto desde hacía 3 semanas. Elena subió los 4 pisos a pie, como hacía cada noche, contando los escalones sin querer, porque el cuerpo aprende sus rituales y los repite aunque la mente esté en otro lugar. Abrió la puerta de su apartamento. El interior era pequeño pero ordenado con la clase de orden que ejercen las personas que no tienen mucho y cuidan lo poco que tienen. Una cama, una mesa, 2 sillas, una cocina pequeña con una ventana que daba al patio interior del edificio. En la pared, junto a la ventana, había una fotografía enmarcada. Una mujer joven riendo frente a un árbol de cerezos en flor. La mujer de la fotografía tenía los ojos de Elena, pero sonreía de una manera en que Elena no sonreía desde hacía mucho tiempo. Se quitó los zapatos, se sentó en el borde de la cama. Y en el silencio completo del apartamento, con el ruido lejano de la ciudad filtrándose por la ventana entreabierta, Elena Vargas pensó en la mujer del abrigo oscuro, en sus ojos que guardaban información, en el billete de 50.000 que ahora tenía en el bolsillo, y en la pregunta que esa mujer había hecho antes de irse. ¿Cómo se llama? No. ¿Cuánto le debo? No. ¿Tiene cambio? No. ¿A qué hora cierran? ¿Cómo se llama? Elena no sabía por qué esa pregunta no la dejaba dormir. Pero había algo en ella, una especie de hilo invisible, que se extendía desde esa mesa en el rincón del restaurante hacia algún lugar en el futuro que ella todavía no podía ver. Algo que tiraba suavemente, como una corriente de agua que apenas se siente en los tobillos antes de volverse río. Se recostó, apagó la luz, miró el techo oscuro durante un rato largo. Mañana, pensó, sería igual que hoy. El bus, los zapatos, el delantal, las mesas, las propinas que nunca alcanzaban. La mancha de tomate en la blusa que habría que volver a intentar quitar con agua fría. Mañana sería igual que hoy. No podía saber, en ese momento, cuánto se equivocaba. Elena Vargas tenía 34 años, aunque los que no la conocían bien le calculaban 40. No era que hubiera envejecido mal, era que había cargado demasiado, durante demasiado tiempo, y ese tipo de peso deja marcas que ningún espejo puede ocultar. Había una historia detrás de cada una de esas marcas. Como siempre ocurre, esa noche, mientras el techo oscuro de su apartamento la miraba en silencio, la historia la encontró a ella, no de golpe, no como una revelación, sino de la única manera en que las historias verdaderas regresan. Despacio, sin pedir permiso, como agua que se filtra por las grietas de una pared que creías haber sellado para siempre. Elena cerró los ojos, y el pasado entró. Había nacido en un barrio al sur de la ciudad, donde los edificios eran grises incluso en verano, y las aceras olían a cemento mojado y a frituras de los puestos de la esquina. Su madre, Rosa, había sido costurera. Su padre, Marcos, había fábrica de piezas de automóvil hasta que la fábrica cerró, y él abrió una cuenta en el bar de la calle principal que nunca volvió a cerrar. Elena era la mayor de 3 hijos. A los 11 años ya sabía cocinar. A los 13 ya sabía hacer las cuentas de la casa mejor que su madre. A los 15 ya sabía que si no se salvaba sola, no se iba a salvar. Pero también sabía cocinar bien. Muy bien. Con una precisión instintiva que ningún libro le había enseñado, que simplemente vivía en sus manos desde que tenía memoria. Cuando tenía 16 años, su maestra de química la llevó a una feria de talento local donde Elena preparó un postre con lo que había en la despensa de su casa, que no era mucho. Harina, azúcar morena, 2 huevos, una naranja casi seca y un poco de canela. Lo que sacó de ahí fue algo que los jurados recordaron mucho tiempo después.
No ganó el primer premio porque una jueza tenía una sobrina en el concurso, pero una mujer mayor que estaba entre el público se le acercó al terminar y le dio una tarjeta. La tarjeta decía: Instituto Culinario San Martín. Becas disponibles para jóvenes con talento demostrado. Elena guardó esa tarjeta en una cajita de metal que había pertenecido a su abuela. La releía de noche, cuando todos dormían. La guardaba como se guarda una promesa que todavía no se ha cumplido pero que se siente real, tangible, inevitable. Tenía 18 años cuando se atrevió a presentar la solicitud. Tenía 18 años y 2 meses cuando llegó la respuesta. La aceptaban, con beca parcial. El resto podía pagarlo en cuotas durante los 3 años del programa. Esa noche, Elena lloró en silencio en el baño para que nadie la oyera. Pero era un llanto diferente al de siempre. Era el llanto de alguien que empieza a creer que su vida puede tener una forma distinta. Duró 4 meses. Su padre tuvo un accidente. No fue grave en términos médicos, 2 costillas fracturadas y una rodilla que tardó en sanar, pero sí fue grave en todos los demás términos. No podía trabajar. La madre de Elena cosía hasta las 2 de la madrugada pero no alcanzaba. Los hermanos menores, Diego y Lucía, tenían 9 y 12 años. Alguien tenía que poner comida en la mesa. Alguien tenía que pagar el alquiler del mes que venía. Elena llamó al Instituto Culinario San Martín un martes por la tarde. Habló con una mujer amable que le explicó con mucho tacto que las becas no podían suspenderse ni aplazarse por circunstancias familiares, que lo entendía perfectamente, que lo lamentaba de verdad. Elena agradeció la llamada, colgó, fue a buscar trabajo esa misma tarde. La primera camarera en la que la contrataron fue un restaurante de carretera que olía a aceite quemado y donde los clientes dejaban monedas sobre la mesa con la condescendencia de quien le arroja sobras a un animal. Elena aprendió a sonreír de todas formas. Aprendió que la sonrisa era una herramienta, no una emoción, y que la diferencia entre las dos no importaba cuando había facturas que pagar. La cajita de metal con la tarjeta del Instituto Culinario siguió en la mesita de noche durante años. Primero como recordatorio, luego como costumbre, después como algo en lo que ya casi no pensaba, como una cicatriz que uno deja de tocar porque ya no duele o porque ya no se tiene energía para que duela. Conoció a Rodrigo cuando tenía 21 años. Lo conoció en el mismo restaurante de carretera donde trabajaba, un viernes de lluvia cuando él entró empapado y pidió un café con la voz de alguien que lleva mucho tiempo hablando con personas que no lo escuchan. Elena lo escuchó, eso fue todo, pero a veces es suficiente. Rodrigo era carpintero. Tenía manos fuertes y palabras lentas y una manera de mirar las cosas, incluso las cosas ordinarias, como si merecieran atención. Cuando miraba a Elena, la miraba de la misma manera, como si mereciera atención. Se fueron a vivir juntos al año y medio. Un apartamento pequeño en el mismo barrio donde Elena había crecido, pero un piso más arriba, y con una ventana que daba a un patio donde en primavera florecía un cerezo que nadie había plantado, que simplemente había crecido solo entre el cemento. Elena ponía una silla junto a esa ventana en las tardes libres y miraba el árbol y pensaba que hay cosas que se abran solas, sin que nadie las invite, sin que nadie las cuide, y que eso decía algo importante sobre el mundo, aunque no sabía exactamente qué. Con Rodrigo, Elena empezó a pensar otra vez en la cajita de metal. No con urgencia, pero sí con algo parecido a la esperanza. Él también lo pensaba. En las noches cocinaban juntos, él ponía música, ella experimentaba con sabores que no estaban en ningún menú de ningún restaurante de carretera, y él comía todo con los ojos cerrados y decía que algún día iba a tener un restaurante propio con su nombre en la puerta, y ella se reía y decía que él también podría hacer los muebles. Se quedó embarazada cuando tenía 23 años. Lo perdieron a los 4 meses. No hubo una razón clara. A veces no la hay. El médico lo explicó con palabras precisas y gentiles que Elena escuchó desde un lugar muy lejos de su propio cuerpo, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo
y ella ya no pudiera alcanzar el control para subirlo. Rodrigo estuvo ahí. Lo estuvo de la manera en que estaba siempre, en silencio, sin irse, sin decir las cosas equivocadas. Pero el silencio también tiene un peso, y a veces ese peso aplasta cosas frágiles sin que nadie lo quiera. Tardaron en recomponerse. O quizá no terminaron de recomponerse del todo, y simplemente aprendieron a vivir de otra manera, con un espacio vacío que ya no tiene nombre pero que ocupa lugar. 2 años después, Rodrigo murió. No fue dramático, fue brutal en su ordinariedad. Un accidente en la obra donde estaba trabajando, una viga mal asegurada 15 minutos. El médico de urgencias le dijo a Elena que no había sufrido. Elena no supo si eso la consolaba, o si simplemente era una de esas frases que se dicen porque no existe ninguna otra. Tenía 25 años, sola, sin ahorros, sin el apartamento del Cerezo, porque no podía pagar sola el alquiler, con la cajita de metal en una caja de cartón, junto a las demás cosas que caben en la vida de alguien que empieza otra vez desde cero. Se mudó a una habitación en casa de una señora mayor que alquilaba por semanas y cocinaba demasiado ajo. Consiguió trabajo en otro restaurante, y luego en otro, y luego en el que ahora tenía, en el centro, donde la cocina olía a grasa vieja, pero las propinas eran algo mejores y el encargado, don Fermín, al menos no le gritaba. 9 años de eso. 9 años de levantarse antes de que amaneciera, de llegar a casa cuando la ciudad ya estaba dormida, de contar monedas en la palma de la mano, de decirse que era provisional, que era temporal, que en algún momento las cosas cambiarían. 9 años de guardar la cajita de metal en la mesita de noche de habitaciones, cada vez diferentes, pero siempre iguales. La fotografía junto a la ventana, la que mostraba a la mujer joven frente al árbol de cerezos, era de ese apartamento. La habían sacado en primavera, hacía más de 10 años, con una cámara desechable que Rodrigo había comprado en una gasolinera, porque ese día había decidido que merecía ser recordado. Elena no recordaba por qué era un día especial. O quizá no lo era. Quizá Rodrigo simplemente había decidido que ese día era especial porque ella sonreía de esa manera. Y eso era suficiente razón. Ahora la fotografía era lo único que quedaba de ese apartamento. Del Cerezo, de esa versión de sí misma que sonreía sin esfuerzo. El billete de 50.000 pesaba en el bolsillo de su delantal como si tuviera el doble de su valor en gramaje. No era una cantidad que Elena Vargas hubiera visto junta en mucho tiempo. Era más de lo que ganaba en 2 semanas de trabajo. Más de lo que quedaba después de pagar el alquiler y la comida y el abono del transporte y la deuda pequeña, pero persistente que tenía, con su vecina Amparo, que nunca le había pedido que la devolviera, pero que Elena contabilizaba de todas formas porque así era ella. 50.000. Por un café, por un poco de silencio, por la amabilidad de no preguntar. Elena no podía entenderlo. Y precisamente porque no podía entenderlo, no podía dejar de darle vueltas. No era el dinero lo que la mantenía despierta. Era la pregunta. Era la mujer del abrigo oscuro, con los ojos que sabían demasiado. Era la manera en que esa mujer la había mirado, no como se mira a una camarera, sino como se mira a alguien que se reconoce. ¿Cómo se llama? No era una pregunta de cortesía. Elena lo sabía, aunque no pudiera explicarlo. Había algo debajo de esa pregunta, una corriente subterránea, un significado que todavía no tenía forma, pero que existía. Lo sentía en la misma parte del cuerpo donde había sentido, a los 18 años, que la tarjeta del Instituto Culinario era real, que era posible, que era el comienzo de algo. La habitación estaba en silencio. La fotografía la miraba desde la pared. El cerezo en flor, la mujer joven, la sonrisa que ya no usaba. Elena Vargas pensó que llevaba 9 años sobreviviendo. Pensó que sobrevivir no era lo mismo que vivir, aunque a veces, cuando uno lleva suficiente tiempo haciéndolo, se olvida de la diferencia. Pensó en la cajita de metal que seguía en el cajón de la mesita, con la tarjeta adentro, doblada ya por los años pero todavía legible. La había abierto hace 6 meses, en un momento de debilidad o de valentía, no supo distinguir cuál.
y la había vuelto a cerrar porque los institutos culinarios no eran para mujeres de 34 años que trabajaban de noche y debían 2 meses de recibos. Pero esa noche, por alguna razón que no podía nombrar con precisión, la cajita de metal se sentía diferente en el cajón, como si hubiera ganado peso, como si alguien, sin tocarla, le hubiera recordado que existía. Afuera, la ciudad seguía su respiración lenta y nocturna. Un auto pasó por la calle. Alguien en el piso de arriba movió una silla. La ventana entreabierta dejaba entrar un aire frío que olía a lluvia reciente y a tierra húmeda. Ese olor que en los barrios viejos tiene algo de promesa y algo de pena al mismo tiempo. Elena Vargas tenía 34 años. Tenía las manos ásperas de fregar y servir. Tenía una fotografía en la pared y una cajita en el cajón y un billete de 50.000 en el bolsillo del delantal que todavía no había sacado. Y tenía, aunque todavía no lo sabía con certeza, algo más. El inicio imperceptible de un cambio. Ese tipo de cambio que no anuncia su llegada, que no pide permiso, que simplemente aparece una noche cualquiera en la forma de una mujer con abrigo que pide un café, que deja un billete sin explicación y que antes de irse hace la única pregunta que importa. ¿Cómo se llama? Elena, en la oscuridad de su cuarto, con los ojos cerrados y el techo silencioso encima, respondió la pregunta en voz baja. No para nadie, solo para ella. Solo para recordar que todavía existía, que todavía tenía nombre, que debajo de los 9 años de delantales y propinas y cuentas sin cerrar, seguía siendo ella. Elena, dijo en voz baja. Elena Vargas. Y en algún lugar entre el sueño y la vigilia, antes de que el cansancio finalmente la venciera, tuvo la extraña sensación de que alguien, en algún lugar de la ciudad, ya lo sabía. Los primeros días después de aquella noche transcurrieron con la misma apariencia de siempre. El café, los turnos dobles, las mesas que se vaciaban y volvían a llenarse con caras distintas que pedían lo mismo. Café solo, café con leche, el postre del día. La cuenta, por favor. Elena Vargas dobló el billete de 50.000 y lo guardó en el fondo de un sobreviejo que escondió detrás de la fotografía en la pared. No lo gastó. No puedo explicar por qué, pero no lo gastó. Había algo en ese billete que no se parecía a dinero ordinario. Se parecía más a una pregunta que todavía no tenía respuesta. El martes siguiente, don Aurelio, el dueño del local, la llamó antes de que empezara el turno de la tarde. Cerró la puerta de la pequeña oficina que olía a tabaco frío y a papel húmedo. Se sentó detrás del escritorio con esa expresión que Elena conocía bien. La expresión de alguien que está a punto de decir algo que preferiría no decir. Le explicó que las cosas no estaban bien, que llevaba meses sosteniendo el local con deudas prestadas, que el arrendador había subido el alquiler por tercera vez en 2 años, que había hablado con su contador, con su cuñado, con el banco, y que ninguno de ellos le había dado una respuesta que le permitiera dormir. Tengo que reducir el personal, dijo finalmente. Necesito quedarme con 2 personas, solo 2. Elena lo miró sin decir nada. Afuera, alguien estaba empujando una silla. El sonido de la cafetera encendida llenaba el silencio. Tú llevas más años que nadie, continuó don Aurelio, y por eso te lo digo a ti primero. Tienes 1 mes, quizás 6 semanas si me apuras, pero no puedo prometerte más. Elena asintió, solo eso. Asintió, recogió el delantal del perchero y salió a atender la primera mesa del turno. Esa noche, al volver al cuarto, sacó el sobre de detrás de la fotografía. Lo sostuvo en la mano un momento. 50.000. Con eso podía pagar el alquiler de 2 meses y medio. Quizás 3 si recortaba en todo lo demás. Después de eso, nada. Volvió a guardarlo. No por optimismo, por esa costumbre antigua de los que han vivido con poco. No tocar el último recurso hasta que no quede ningún otro. Porque mientras no lo tocas, todavía puedes creer que existe una salida. Pero la salida tardó en aparecer, y mientras tanto, las semanas empezaron a acumularse con una velocidad cruel. La segunda amenaza llegó desde otro frente, como suelen llegar las cosas malas, sin anunciarse, en el momento menos oportuno, con la cara de alguien a quien uno reconoce.
Se llamaba Héctor Villamil. Era el administrador del edificio, donde Elena vivía desde hacía 7 años. Un hombre de mediana edad, con bigote recortado y una carpeta siempre bajo el brazo, como si cargara permanentemente el peso de alguien más. Llegó un jueves por la tarde, cuando Elena acababa de subir las escaleras con las bolsas del mercado. La interceptó en el pasillo con una sonrisa que no era exactamente una sonrisa. Le entregó un sobre. Dentro había una carta formal, vocabulario legal, sellos, fechas. El edificio había sido adquirido por una nueva empresa inmobiliaria. Los contratos de arrendamiento anteriores serían revisados. Los nuevos valores entrarían en vigor en un plazo de 45 días. El valor nuevo era un 80% más alto que lo que Elena pagaba. «Lo siento», dijo Héctor Villamil, aunque su tono no sonaba exactamente a pena. «Son decisiones que vienen de arriba. Yo solo entrego los papeles». Elena tomó el sobre, lo llevó adentro, lo puso sobre la mesa junto a las bolsas del mercado, entre una cebolla y un paquete de arroz, y se quedó mirándolo como si fuera un animal que pudiera morder. No era la primera vez que la vida la ponía contra una pared, pero esta vez la pared parecía más estrecha, más fría, y el espacio para moverse notablemente menor que antes. Esa noche no durmió bien. Hizo los cálculos en un trozo de papel que arrugó y tiró, volvió a hacer en otro trozo, y al final también tiró. Los números no cambiaban por mucho que los reordenara. El trabajo que tenía estaba a punto de desaparecer. El cuarto donde dormía estaba a punto de costarle lo que no tenía. Y entre esas dos realidades, el margen donde vivía Elena Vargas se estaba reduciendo a algo tan delgado como el filo de una hoja de papel. Pensó en buscar otro trabajo. Lo había hecho antes. Había recorrido cafés, restaurantes, tiendas, almacenes. Había dejado hojas escritas a mano con su nombre y su número. La mayoría nunca llamaron. Los que llamaron ofrecían turnos partidos, sin contrato, con salarios que no alcanzaban para lo mínimo. Tenía 34 años y 9 de experiencia como camarera, y en ese mercado eso no valía exactamente lo que debería valer. La tercera ola llegó exactamente cuando Elena empezaba a creer que tal vez, con esfuerzo, podría encontrar un equilibrio provisional. Fue un lunes. Entró al café a las 7 de la mañana como siempre, colgó el abrigo, se ató el delantal. Pero don Aurelio no estaba en la cocina. En su lugar había una mujer que Elena nunca había visto, sentada en la silla del fondo con una tablet sobre las rodillas y una expresión de quien ha venido a inventariar cosas, no a presentarse. Se llamaba Claudia Montes. Era auditora. O eso fue lo que explicó con una brevedad casi descortés. Representaba a un grupo de inversores que había adquirido la deuda del local la semana anterior. «Adquirido la deuda», repitió Elena. Claudia Montes asintió sin levantar la vista de la pantalla. «El señor Aurelio ya no tiene capacidad de operación autónoma. El local entra en proceso de revisión. En 3 semanas sabremos si continúa o cierra». «¿Y el personal?», preguntó Elena. Un silencio de 2 segundos. Ese tipo de silencio que responde sin palabras. «En proceso de revisión», repitió la mujer y volvió a mirar la pantalla. Elena terminó ese turno, sirvió mesas, limpió la barra, cambió los filtros de la cafetera. Hizo todo con la misma precisión mecánica de siempre, porque a veces el cuerpo sabe que necesita seguir moviéndose aunque la cabeza ya no entienda hacia dónde. Al final del día, en la calle, con el frío entrando por el cuello del abrigo, Elena se detuvo en la esquina de siempre y miró la ciudad como si la estuviera viendo por primera vez desde un ángulo distinto. Era el mismo barrio, las mismas fachadas desgastadas, los mismos carteles con letras que la lluvia había ido borrando letra a letra, la misma farmacia de la esquina con la cruz verde parpadeando, la misma panadería que olía a pan quemado y a azúcar barata. Pero algo en la perspectiva había cambiado. Como cuando uno mira un cuadro que conoce de memoria y de pronto se da cuenta de que la figura del fondo siempre estuvo mirando hacia otro lado. Su mundo era pequeño, siempre lo había sabido, pero hasta ahora había sido sólido, predecible, y esa solidez, por mínima que fuera,
había sido suficiente para seguir. Ahora algo la estaba sacudiendo por debajo, como cuando el suelo tiembla y uno no sabe si es un camión que pasa o algo más profundo. Esa noche Elena sacó el sobre de detrás de la fotografía. Lo abrió. Contó el billete. Después contó lo que tenía en la cuenta, que era poco, y lo que debía, que era más. Escribió todo en una hoja con letra cuidadosa, como si el orden de las letras pudiera darle orden a los números. El resultado fue este. Si en 3 semanas el café cerraba, si el alquiler subía como decía la carta, si no encontraba otro trabajo antes de fin de mes, el dinero que tenía le alcanzaría para 42 días. 42 días. Lo subrayó 2 veces. No por énfasis, por incredulidad, porque 9 años de trabajo, 9 años de turnos dobles y propinas contadas y cenas sin terminar, la habían llevado a exactamente 42 días de margen entre donde estaba y no saber dónde dormir. Dobló la hoja. La guardó en el cajón donde estaba la cajita de su madre. No la tiró, porque los papeles que duelen también merecen existir. Esa noche pensó en la mujer del abrigo oscuro, en sus manos, en la forma en que había dicho gracias, como si no estuviera acostumbrada a decirlo y al mismo tiempo lo sintiera de verdad. En el billete que había dejado sin explicación, con esa tranquilidad extraña de quien da sin esperar recibo. ¿Quién era esa mujer? Elena no lo sabía. Nadie en el café preguntó. Nadie parecía haberla notado excepto ella. Había llegado en la hora más muerta de la noche. Había pedido un café. Había dicho muy pocas palabras y había dejado detrás de sí solo una sensación difícil de nombrar. Algo entre la gratitud y la advertencia. Entre el principio de algo y el final de otra cosa. Elena se durmió pensando en eso, y en sus sueños la mujer del abrigo oscuro caminaba por un pasillo muy largo, sin que sus pasos hicieran ningún ruido. Los días siguientes fueron extraños. No porque ocurriera algo dramático, sino precisamente porque no ocurrió nada. El café siguió abierto. Claudia Montes volvió 2 veces más. Siempre con la tablet, siempre con esa expresión de quien está calculando el precio de cosas que para otros tienen otro tipo de valor. Elena trabajó sus turnos. Sirvió mesas. Cobró lo que le correspondía. Pero algo había cambiado en el ambiente del local. Como cuando hay tormenta en el horizonte y el aire huele distinto aunque el cielo todavía esté despejado. Los otros 2 empleados que quedaban, Ramiro y la joven Sofía, hablaban poco y con la cabeza baja. Don Aurelio aparecía a veces por la tarde, miraba el local con una tristeza silenciosa que lo envejecía de golpe, y se iba sin decir nada importante. Elena observaba todo esto con esa capacidad que desarrollan los que han aprendido a leer las habitaciones antes de leer las palabras. Sabía que el fin de algo estaba cerca. No sabía todavía qué vendría después. Un miércoles, al salir del turno de la noche, encontró en el suelo del pasillo del edificio un sobre que no iba dirigido a ella, pero que alguien había doblado mal y que al pasar rozó con el pie. Lo recogió por instinto. En la parte de arriba, en letras pequeñas pero claras, decía el nombre de la empresa inmobiliaria que había enviado la carta de aumento del alquiler. No era su sobre. Lo dejó en la portería, pero mientras subía las escaleras, pensó en ese nombre. Lo había visto antes, no en la carta, no en ese edificio, en algún otro lugar, en algún contexto distinto que no lograba ubicar con precisión. Esa noche buscó el nombre en el teléfono. Una empresa de inversiones inmobiliarias. Oficinas en el centro. Sin foto de directivos, sin historia visible. Solo un sitio web con colores grises y frases sobre rentabilidad y desarrollo urbano que sonaban a nada concreto. Elena lo cerró. Apagó la luz. Se quedó en la oscuridad del cuarto, escuchando cómo la ciudad respiraba afuera. Y entonces, por primera vez desde aquella noche, lo sintió con una claridad que no supo de dónde venía. La sensación de que lo que estaba pasando no era una acumulación de mala suerte. La sensación de que alguien, desde algún lugar que ella no alcanzaba a ver, estaba moviendo piezas. Piezas que la incluían a ella, aunque ella no supiera por qué ni desde cuándo. Era una idea demasiado grande para el tamaño de su vida. Lo sabía.
Era el tipo de pensamiento que en otras circunstancias habría descartado como paranoia o como el efecto del cansancio sobre una mente que lleva demasiado tiempo en guardia. Pero la mujer del abrigo oscuro había preguntado su nombre. Y antes de irse la había mirado de una manera que Elena todavía no podía olvidar. Con esas mezclas de conocimiento y de peso, como si supiera algo que Elena no sabía. Como si le estuviera pidiendo perdón por algo que todavía no había ocurrido. El plazo de 42 días empezó a acortarse. 38, 35, 32. Elena buscó trabajo. Dejó hojas en 4 cafés distintos. Habló con el dueño de una panadería en la calle de abajo. Preguntó en la ferretería donde a veces compraban para el local si necesitaban a alguien para atención al cliente. La ferretería dijo que no. Uno de los cafés llamó, pero el horario era incompatible con los turnos que todavía tenía en el local de don Aurelio. Y cuando intentó negociar, la conversación terminó antes de empezar. 29 días. La noche del jueves, Sofía llegó al café con los ojos rojos. Había recibido un mensaje de Claudia Montes. El proceso de revisión había terminado. La decisión estaba tomada. El local cerraría en 10 días. 10 días. Elena se quedó quieta detrás de la barra. Escuchó a Sofía hablar, escuchó a Ramiro decir palabras gruesas en voz baja, escuchó el ruido de la ciudad afuera. Y en el centro de todo ese ruido, oyó algo que no era exactamente miedo. Era algo más parecido al sonido que hace una estructura cuando empieza a ceder. Ese crujido sordo que precede al derrumbe y que solo escuchan los que estaban dentro cuando ocurrió. Esa noche volvió al cuarto. Sacó la hoja del cajón, tachó los 42 días. Escribió un número nuevo, más pequeño, más real. 22. 22 días entre donde estaba y el vacío. Se sentó en el borde de la cama, las manos en el regazo, la fotografía en la pared, la cajita en el cajón. El sobre detrás de la fotografía con el billete que no había gastado. Y en ese momento, en ese silencio que pesaba más que el cansancio, Elena Vargas hizo algo que llevaba meses sin hacer. Algo que había aprendido a suprimir porque en su experiencia solo producía más al dolor. Dejó de contener la respiración. Respiró despacio, profundo. Una vez, 2 veces. Y dejó que el miedo estuviera ahí, sin pelearlo, sin reducirlo a números en un papel, sin transformarlo en listas de cosas por hacer. Solo lo dejó existir, porque a veces la única forma honesta de enfrentar lo que da miedo es reconocer que da miedo. Afuera llovía, no fuerte. Ese tipo de lluvia fina que cae como una duda, que moja sin que uno se dé cuenta, que cuando por fin se nota ya todo está empapado. Elena escuchó la lluvia y pensó en su madre. Pensó en la cajita, pensó en la voz de la mujer del abrigo oscuro diciendo gracias de esa manera que no sonaba a cortesía, sino a algo más antiguo y más verdadero. Y pensó, por última vez antes de apagar la luz, en la pregunta que esa mujer había hecho antes de irse. ¿Cómo se llama? Alguien en algún lugar de esa ciudad ya sabía su nombre, y mientras la lluvia seguía cayendo sobre el tejado del edificio viejo, y sobre las calles vacías del barrio, y sobre las fachadas desgastadas de todos esos años acumulados, Elena Vargas todavía no sabía si eso era el principio de algo o el final. Pero sí sabía, con esa certeza silenciosa que a veces viene justo antes del amanecer, que a la mañana siguiente algo sería diferente. No sabía qué, no sabía cómo, solo lo sabía. La mañana llegó sin avisar, como suelen llegar las mañanas que lo cambian todo, no con fanfarria, no con señales. Llegó como siempre llega el amanecer sobre los barrios viejos, despacio, casi con vergüenza, colándose por las rendijas de las persianas rotas y dibujando líneas de luz sobre el suelo de madera que crujía con cada pisada. Elena Vargas abrió los ojos antes de que sonara el despertador. Eso no era habitual. Ella dormía con el tipo de agotamiento que aplasta el cuerpo contra el colchón y no lo suelta hasta que el ruido obliga. Pero esa mañana algo en ella estaba despierto antes de que empezara el día, como si alguna parte de su interior hubiera estado haciendo guardia durante la noche. Se quedó un momento mirando el techo. El mismo techo de siempre.
La misma grieta diagonal que cruzaba el yeso, desde la esquina del ventilador hasta el borde de la pared, esa grieta que llevaba años diciéndole que el edificio era viejo y que el tiempo no esperaba a nadie. Pero esa mañana la grieta le pareció diferente, no más bonita, no arreglada, solo diferente, como cuando uno mira una cosa tantas veces que un día, sin saber por qué, la ve de otra manera. Se levantó, calentó agua, preparó el mismo café de siempre, en el mismo vaso desportillado que había sobrevivido 3 mudanzas y una vida entera de madrugadas. Y mientras el café se enfriaba un poco y la lluvia de la noche anterior dejaba su rastro húmedo en el alféizar de la ventana, Elena Vargas esperó. No sabía qué esperaba. Solo sabía que algo iba a suceder. Lo supo cuando escuchó el coche. No era un coche cualquiera. En el barrio de Elena, los coches hacían ruido, traqueteaban, protestaban al arrancar, dejaban una nube de humo negro que se quedaba flotando en el aire frío de la mañana como un testigo incómodo. Ese coche no. Ese coche llegó en silencio. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino presencia de algo distinto. Ese rumor sordo y controlado de un motor que cuesta más de lo que Elena había ganado en 3 años juntos. Se asomó a la ventana. Abajo, en la calle estrecha frente al edificio, había un vehículo negro. Grande, con los cristales tintados y las ruedas limpias a pesar del barro de la noche. Y apoyados en él, o junto a él, o moviéndose alrededor con esa calma estudiada que solo tienen las personas entrenadas para no llamar la atención pero que siempre la llaman, había 4 hombres. 4. Elena los contó 2 veces porque la primera vez pensó que se había equivocado. No se había equivocado. 4 hombres grandes, con abrigos oscuros, con ese tipo de quietud tensa en el cuerpo que no es relajación sino todo lo contrario. 4 hombres que no miraban el edificio como si buscaran una dirección. Lo miraban como si ya supieran exactamente lo que buscaban, y lo que buscaban estaba ahí adentro. El corazón de Elena hizo algo extraño. No se disparó de miedo, aunque el miedo estaba ahí. Hizo algo más parecido a reconocer. Como cuando uno escucha una melodía que no ha oído en años, y el cuerpo la recuerda antes de que la mente pueda ponerle nombre. Uno de los hombres levantó la vista. La miró directamente. Elena se apartó de la ventana. Se quedó pegada a la pared, con el vaso de café en la mano, sintiendo el calor de la cerámica contra los dedos, como si ese calor fuera lo único real en ese momento. Escuchó sus propios pasos mentales, esa carrera interior que hacemos cuando el mundo se mueve más rápido que nosotros y tenemos que decidir algo antes de estar listos para decidirlo. ¿Escapar? ¿Por dónde? ¿A qué distancia estaba la puerta trasera? ¿Cuántos pisos había que bajar? ¿Servía de algo correr si ya sabían su nombre? Porque eso era lo que no podía quitarse de la cabeza. La pregunta de la mujer del abrigo oscuro la noche anterior. Su voz pausada, su manera de decir las palabras como si cada una tuviera peso específico, como si ninguna fuera accidental. ¿Cómo se llama? Elena Vargas. Ya lo sabían, desde esa noche, ya lo sabían. El timbre sonó. Uno solo, firme, sin urgencia. Ese tipo de timbre que no pide permiso sino que simplemente informa de que alguien está ahí y no tiene intención de irse. Elena no se movió durante 3 segundos completos. Luego dejó el vaso sobre la mesita, se pasó las manos por la cara, se miró un momento en el espejo pequeño del pasillo y se dijo a sí misma, en voz muy baja, casi sin sonido, que había enfrentado cosas peores. Que había sobrevivido noches sin saber cómo iba a comer al día siguiente. Que había aguantado humillaciones en ese restaurante y deudas que no cedían, y la ausencia de su madre y el peso de su nombre sobre una cajita que guardaba lo único que le quedaba de ella. Había sobrevivido todo eso. Podía abrir una puerta. La abrió. En el pasillo, frente a ella, había uno solo de los 4 hombres. Los otros 3 habían subido, también, pero se habían quedado al final del corredor, en una distancia que era al mismo tiempo respetuosa e inequívoca. El que estaba frente a Elena tenía el gesto cerrado de quien ha aprendido que las expresiones cuestan dinero y no las regala. Pero en sus ojos había algo que no era amenaza.
Era algo más parecido a la neutralidad absoluta de quien simplemente cumple con lo que le han pedido que haga. Señora Vargas, dijo. No fue una pregunta. Le pidió que lo acompañara. Le dijo que el coche estaba abajo. Le dijo que no necesitaba traer nada porque no iba a tardar. O que sí podía traer algo si lo prefería. La elección era suya. Le dijo todo esto con la misma cadencia plana y profesional con que un médico da instrucciones antes de una prueba. Sin drama, sin exceso, sin una sola palabra más de las necesarias. Elena preguntó a dónde. El hombre dijo un nombre. Era el nombre de un edificio en el otro extremo de la ciudad. Elena lo conocía de oídas, de esa manera vaga, en que uno conoce los lugares a los que nunca ha tenido excelos, pero que existen en la periferia del imaginario colectivo de cualquier ciudad. Ese edificio, esa dirección, ese nombre que la gente del barrio dice con una combinación de asombro y distancia, como quien señala una montaña que lleva toda la vida viendo, pero en la que nunca ha puesto el pie. Bien, dijo Elena, y fue a buscar su abrigo. El trayecto duró 22 minutos, Elena los contó. No porque tuviera nada mejor que hacer, sino porque contar era la única manera que conocía de mantener la mente ocupada cuando el miedo amenazaba con tomar el control. 22 minutos en el asiento trasero de un coche que olía a cuero nuevo y a algo limpio e indefinible, con uno de los guardaespaldas sentado frente a ella y los otros 3 adelante, y el silencio tan espeso que Elena podía escuchar su propia respiración. Pasaron por calles que conocía y luego por calles que no. El barrio fue quedando atrás, sus fachadas desconchadas y sus comercios con el letrero oxidado, y sus árboles pelados por el invierno, y en su lugar fue apareciendo otra ciudad. La misma ciudad con otro presupuesto. Los edificios se volvieron más altos y más limpios y más verticales, con las ventanas brillando a la luz de la mañana como si alguien las hubiera pulido esa misma madrugada. Las calles se ensancharon. Los árboles cambiaron de especie, más ornamentales, más simétricos, plantados con una intención que en el barrio de Elena no existía, porque en el barrio de Elena los árboles crecían donde podían y nadie decidía nada sobre ellos. El coche se detuvo. Elena miró hacia arriba por la ventanilla y vio el edificio. Lo que había imaginado cuando escuchó el nombre quedaba por debajo de la realidad. Era alto, sereno, con una fachada que no necesitaba adornos porque la calidad de los materiales era en sí misma el adorno. La puerta de entrada era de cristal y acero, y tenía 2 hombres más apostados a los lados con misma quietud entrenada que los 4 que la habían recogido. La hicieron pasar. El vestíbulo olía a flores frescas. Elena no supo identificar cuáles porque las flores que ella conocía venían en bolsas de plástico en el mercado y nunca tenían ese olor tan limpio y tan vivo al mismo tiempo. El suelo era de mármol, o algo que se le parecía tanto que la diferencia no importaba. Había un silencio interior diferente al silencio del coche. Este no era el silencio de la tensión, sino el silencio de los lugares que están acostumbrados a ser importantes. La llevaron a una sala. Y ahí estaba ella, la mujer del abrigo oscuro, la mujer de la noche anterior, con su hijo dormido sobre el hombro, y sus zapatos de tacón, sobre el suelo frío del restaurante, y sus manos que temblaban, pero que aún así sostenían todo lo que necesitaban sostener. Solo que ahora no temblaba. Ahora estaba sentada en una silla que era casi un trono sin serlo, con la espalda recta y los hombros quietos y esa manera de ocupar el espacio que tienen las personas que llevan mucho tiempo siendo el centro de algo, ya sea por elección o por herencia o por las 2 cosas al mismo tiempo. Llevaba ropa diferente, la misma elegancia pero sin el abrigo, sin el niño, con el pelo recogido de manera que dejaba ver su cara entera, y su cara entera era más joven de lo que Elena había calculado la noche anterior, o más vieja. Era difícil saberlo porque tenía esos rasgos que no pertenecen a una edad concreta, sino a una experiencia concreta, y la experiencia puede envejecer o puede madurar. Y en ella parecía haber hecho las 2 cosas en paralelo. Se llamaba Cristina. Se lo dijo ella misma, de pie para recibirla,
tendiéndole la mano con un gesto que no era el de una reina recibiendo a una súbdita, sino el de una persona reconociendo a otra. Cristina Montiel. Elena Vargas conocía ese apellido. Todo el mundo en esa ciudad conocía ese apellido. De la misma manera que todos conocen los apellidos que están escritos en los edificios y en las placas de los hospitales y en las noticias cuando algo grande ocurre. Montiel era uno de esos apellidos. No porque la familia lo buscara, sino porque la familia era tan parte del tejido invisible de esa ciudad, que hablar de la ciudad sin nombrarlos era como describir un paisaje sin mencionar el horizonte. «Siéntese», dijo Cristina. Y Cristina habló durante mucho tiempo, con pausa, sin prisa, con ese tono de quien ha pensado mucho lo que va a decir y ha decidido decirlo todo, sin rodeos y sin adornos, porque los rodeos son una forma de falta de respeto cuando lo que hay que decir merece ser dicho directamente. Le dijo que la noche anterior no había sido un accidente. Le dijo que llevaba semanas escuchando hablar de ella. De Elena Vargas, la camarera del turno de noche, la que nunca llegaba tarde, la que atendía hasta la última mesa sin quejarse, la que un invierno anterior había dejado su propio abrigo sobre los hombros de una señora mayor que esperaba el autobús bajo la lluvia. Eso lo había visto alguien que conocía para alguien que trabajaba para la familia Montiel. Así funcionan las ciudades. Todo está conectado por hilos tan finos que nadie los ve pero todos los cruzan. Le dijo que la noche anterior había llevado a su hijo al barrio de propósito. No porque estuviera perdida, no porque el taxi la hubiera dejado en el lugar equivocado, sino porque quería verla. Quería saber si la persona de quien le habían hablado era real. O era el tipo de exageración que a veces construyen quienes tienen buenas intenciones pero poca precisión. Y que la había visto. La había visto no solo servirle el té, sino ver que necesitaba el té. La había visto callarse cuando el silencio era lo que servía. La había visto dar sin calcular lo que dar iba a costarle. Y luego la había visto, antes de salir, guardarse el miedo en algún lugar de adentro y seguir de pie como si el miedo no pesara nada, aunque pesaba todo. Elena escuchó todo esto sin interrumpir, con las manos quietas sobre las rodillas, con esa capacidad que había desarrollado en años de escuchar a clientes que necesitaban hablar más que comer, de contener la propia reacción para que el otro pudiera terminar lo que tenía que decir. Luego Cristina dijo la parte que Elena no esperaba. Le dijo que había una deuda, no la deuda de Elena con el banco, aunque esa también existía, y Cristina lo sabía, porque la familia Montiel tenía maneras de saber lo que necesitaba saber sobre las personas que le importaban conocer. Sino otra deuda, una que iba en la dirección opuesta, una que iba de Cristina hacia Elena. Porque lo que Elena no sabía, lo que nadie en ese restaurante sabía, lo que nadie en ese barrio hubiera podido imaginar, era que el niño que Elena había calmado con un vaso de leche tibia y 3 palabras en voz baja, era el mismo niño que hacía 2 meses había estado en el hospital, muy quieto, muy pálido, con los médicos hablando en ese tono que los médicos adoptan cuando las noticias no son buenas y no quieren que lo parezca demasiado. El niño había pasado noches muy oscuras, y Cristina había pasado esas mismas noches de una manera que ninguna riqueza del mundo puede aliviar, porque el miedo de perder a un hijo es exactamente igual de grande en cualquier cuarto de cualquier edificio, de cualquier ciudad. Da igual si el cuarto tiene mármol en el suelo o linóleo. El niño había mejorado, estaba bien, pero los meses de hospital y de miedo y de vigilia habían dejado en Cristina algo que ella misma describió con una sola palabra: fragilidad. No como debilidad, como honestidad, como la apertura que a veces te dejan los golpes cuando pasan y uno sale al otro lado y mira el mundo con ojos que ya no pueden pretender que todo es como antes. Y en esa fragilidad, la noche anterior, cuando el niño había vuelto a llorar en un lugar desconocido y el frío apretaba y Cristina se sentía más sola que nunca, a pesar de los 4 guardaespaldas y el apellido,
y todos los recursos que ese apellido representaba, había aparecido Elena Vargas con un vaso de leche tibia y 3 palabras en voz baja, y el niño había dejado de llorar. Cristina hizo una pausa. Elena no dijo nada. Cristina abrió un cajón de la mesa que había entre las dos y sacó un sobre. Un sobre de papel grueso, blanco, con el nombre de Elena escrito a mano con una letra clara y deliberada. Lo puso sobre la mesa, pero no lo empujó hacia Elena todavía. Solo lo dejó ahí, entre las dos, como un puente que hay que decidir cruzar. Dentro de ese sobre, dijo Cristina, hay 2 cosas. La primera es la solución a su problema con el banco. La deuda, el plazo, el número que usted no podía alcanzar. Está resuelto. No es un préstamo. No tiene condiciones. Es simplemente el reconocimiento de que algunas noches valen más de lo que cualquier número podría medir. Y que las personas que hacen posibles esas noches merecen tener el suelo firme bajo los pies. Elena abrió la boca. Cristina levantó una mano con suavidad. No para interrumpirla, para pedirle que esperara. La segunda cosa, dijo, es una carta de recomendación para un restaurante. Uno diferente al que usted conoce. Uno donde el trabajo es el mismo pero las condiciones no lo son. Donde hay un dueño que lleva 3 meses buscando a alguien con exactamente las características que usted tiene y que no ha encontrado porque lo que busca no se anuncia en un currículum. Lo que busca es esa cosa que usted hizo anoche con mi hijo, esa capacidad de ver a la gente, de estar presente sin imponerse, de dar sin calcular. Hizo otra pausa. Si quiere, dijo. Si no quiere, el sobre sigue siendo suyo. Solo el primero. El segundo no lo abre nadie más que usted y solo si decide usarlo. Elena miró el sobre. Luego miró a Cristina, y entonces hizo algo que no había planeado hacer, algo que la sorprendió a ella misma. Porque ella había aprendido a controlar los gestos en los momentos importantes, como se aprende a controlar la respiración, con práctica y con necesidad. Pero ese control tenía límites, y ese momento los había encontrado. Lloró, no con dramatismo, no con el cuerpo sacudiéndose. Solo con los ojos que no pudieron más, y con la garganta apretándose, y con esa sensación de que algo que llevaba demasiado tiempo sostenido en tensión, acababa de soltarse de golpe, y la caída no dolíase sino que aliviaba, de esa manera que solo alivian las cosas que duelen por estar demasiado tiempo contenidas. Cristina no dijo nada. No se levantó para abrazarla. Respetó el llanto de Elena, con la misma dignidad con que Elena la había respetado a ella la noche anterior. Le dio el espacio, le dio el tiempo, le dejó ser todo lo que necesitaba ser en ese momento, sin que eso requiriera explicación ni disculpa. Cuando Elena pudo hablar, dijo gracias. No de la manera en que se dice gracias cuando alguien sostiene la puerta o pasa la sal. Lo dijo de esa otra manera. De la manera que Cristina había usado la noche anterior en el restaurante. De la manera que no es cortesía sino algo más antiguo y más verdadero. Cristina asintió. Luego dijo algo más. Algo que Elena guardó después en algún lugar de adentro, donde se guardan las cosas que no se olvidan. Le dijo que la bondad no desaparece, que puede parecer que desaparece porque el mundo a veces es muy ruidoso y muy grande y muy injusto y tapa todo lo que es pequeño y silencioso y verdadero, pero que no desaparece, que circula, que encuentra el camino de vuelta aunque tarde años en encontrarlo. Le dijo que ella lo sabía, porque había visto muchas cosas en su vida que habrían sido razón suficiente para dejar de creer en eso. Y que sin embargo, la noche anterior, en un restaurante de barrio con el suelo de terrazo y las mesas de formica, y el olor a frituras del turno anterior, una camarera agotada había demostrado que la bondad todavía estaba ahí, que no había desaparecido, que alguien la seguía practicando en silencio, sin público, sin recompensa, solo porque era lo correcto. Elena tomó el sobre. Salió del edificio con él bajo el brazo, entre los 4 guardaespaldas que la habían recogido y que ahora la devolvían a su barrio con la misma eficiencia silenciosa con que habían llegado. El coche volvió a recorrer esos 22 minutos en dirección Versa-Coso. Las calles limpias volvieron a ser las calles conocidas.
Los árboles ornamentales volvieron a ser los árboles que crecen donde pueden. Y cuando Elena Vargas bajó del coche frente a su edificio, y los 4 hombres se fueron sin más ceremonia que un gesto de despedida, se quedó un momento en la acera mirando la fachada de siempre, la misma grieta en el revoque, el mismo buzón con la pintura descascarada, el mismo olor a humedad y a años acumulados que era, de alguna manera que ella nunca había conseguido explicar del todo, el olor de casa. Pensó en su madre, pensó en la cajita, pensó en cuántas noches había vuelto a ese edificio sintiéndose exactamente igual que cuando se había ido por la mañana. Pequeña, sola, invisible, cargando un nombre que nadie escuchaba. Y pensó en que esa mañana alguien había sabido su nombre antes de que ella se lo dijera. Que alguien había visto lo que ella hacía en las noches en que pensaba que nadie miraba. Que las cosas que uno hace en la oscuridad, en el silencio, sin testigos, sin reconocimiento, sin esperar nada a cambio, dejan una huella aunque no se vea. Que esa huella viaja, que llega a lugares que uno nunca imaginó. Apretó el sobre contra el pecho y subió las escaleras. Esta es la historia de Elena Vargas. Una mujer que aprendió, en la manera más inesperada posible, que dar sin calcular no es ingenuidad. Es la única moneda que el tiempo nunca devalúa. Que la bondad no necesita público para ser real. Que a veces la vida espera a que uno haya decidido aguantar de pie sin saber por qué, para llegar y decirle, en silencio, que tenía razón.